Antes de comenzar, no olvides que subimos contenido todas las semanas, así que suscríbete a mi canal y no olvides apretar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Empecemos. Gran parte de lo que leemos y oímos discutir sobre tendencias emergentes respecto al uso de la tecnología en la educación está dirigido mayoritariamente a audiencia en los países industrializados o para áreas urbanas más ricas en otras partes del mundo, y se basa en una medida importante, basado básicamente en la observación acerca de lo que está sucediendo en esos lugares. Un beneficio de trabajar en grandes instituciones de la tecnología es que podemos conocer muchas propuestas interesantes de la gente y, más importante, qué cosas apasionantes están sucediendo en sitios que a veces no se divulgan ampliamente en los medios de comunicación internacionales, incluyendo las innovaciones de punta más atractivas. En el día de hoy hago este vídeo con el propósito de recalcarte algunas de estas nuevas tendencias que quizás te pasen desapercibidas, tal vez porque no las conozcas o simplemente porque te has acostumbrado al uso diario de una de estas. El hecho de incluir una cierta tendencia en esta siguiente lista no significa necesariamente que sea buena, solo que es evidente e interesante para nosotros de cierta manera. No pretendo sugerir que estas tendencias sean obvias en todos los lugares del mundo. De hecho, gran parte de estas han surgido basado en mi experiencia personal, así que quizás están constituidas más por una cadena de convenientes anécdotas o corazonadas o porque he usado algunas de ellas. En algunos casos, estas tendencias las he observado y notado en países más avanzados por algún tiempo, pero recién ahora están ganando ímpetu, a veces con alguna variación en muchas partes del mundo menos privilegiadas económicamente. Y en otros casos, esta tendencia pueden haber surgido en el contexto de países desarrollados y están encontrando una especial resonancia en algunos lugares menos desarrollados. Con esta explicación poco ortodoxa y sin ningún orden especial, quiero presentarte 10 tendencias de las que tal vez no has oído hablar o te están pasando desapercibida sobre el uso de la tecnología y la educación en los países más desarrollados. Empecemos por una de las más obvias, el uso de las tablets o tabletas. Mientras que hace 5 años había mucho entusiasmo sobre ordenadores portátiles de bajo costo para los estudiantes en los llamados países en desarrollo o países de tercer mundo. En 2012, gran parte del interés que antes ocupaban tales programas está siendo reemplazado por iniciativas a gran escala para poner las tabletas en las manos de los estudiantes, mientras que en los países industrializados hay muchos iPads en proyectos educativos. En las naciones en vías de desarrollo, la mayoría de las discusiones se centran en el uso de las tabletas con sistema operativo Android de un menor costo o simples lectores de libros electrónicos. Existen grandes proyectos como aquello en Rusia, Turquía, Tailandia, donde los planes de comprar cientos de miles y en algunos casos millones de tabletas de bajo costo están ahora en marcha y esperamos representen la vanguardia de una gran ola de actividad en este sentido en el sector educación. Mi red de aprendizaje es una red social. Uno de los usos de las TIC, cuya utilización es muy popular entre estudiantes y profesores de los países en desarrollo, son las redes sociales, especialmente Facebook. Encontramos pocos casos en que los sistemas educativos aprovechen esto de manera sistemática, aparte de situaciones aisladas propuestas por educadores algo atípicos. Y de hecho, muchos sistemas educativos filtran el empleo de las redes sociales en sus escuelas. Sí observamos que un creciente número de escuelas están estableciendo una presencia oficial en Facebook, aunque esto a menudo significa un reemplazo del sitio web oficial para los propósitos básicos de comunicación unidireccional. Fuera de las escuelas, sin embargo, el fenómeno es bastante evidente en muchos lugares, y mientras en nuestra experiencia esto es un uso por parte de los estudiantes, que mayoritariamente es de uso social, está siendo utilizado por los alumnos en el marco de sus actividades de aprendizaje,
que no realizan en las escuelas, especialmente como una ayuda para la preparación de tareas y pruebas. Perdidos y encontrados en la traducción. Puede ser verdad como un autor inglés de guías de viaje en el siglo XIX dijo que la traducción es, en el mejor de los casos, un eco, donde el silencio es la regla. Sin embargo, tales sonidos, no importa cuán débiles sean, puede ser muy bienvenido y sobre todo en estas nuevas tendencias. Los esfuerzos por traducir un contenido escrito en otro idioma o hacer que la traducción masiva de las populares conferencias son representativas de una tendencia que vemos que ha generado interés. Traducir los materiales de aprendizajes digitales disponibles en otros idiomas a veces representa una actividad muy popular en los últimos tiempos entre todos los estudiantes alrededor del mundo. También es verdad que traducir y contextualizar el contenido para cumplir con las circunstancias y necesidades locales no son las mismas cosas. Dicho eso, lo que alguna vez fue en gran parte el dominio de los entusiastas que utilizaban las nuevas herramientas digitales para ofrecer sus propias traducciones, por ejemplo, historietas y animaciones japonesas, a audiencias más amplias, se está convirtiendo en una actividad que, sin ser la corriente mayoritaria, es cada vez más relevante para los estudiantes de muchos países. El gran cortafuego o firewall de todo. Mientras la teoría quizás no armoniza con la acción en la mayoría de los casos, parece haber un reconocimiento cada vez mayor de quienes formulan políticas educativas en los países en desarrollo, del importante rol que juegan las escuelas en la seguridad digital y en los asuntos de ética digital, donde hay mucha acción en el uso de una variedad de herramientas de filtro para ayudar a mantener el contenido malo fuera de las redes escolares, como complican a veces el trabajo de los profesores y de los estudiantes que tienen bloqueado el acceso a contenido educativo relevante porque los filtros son demasiado amplios. Queda ver si tales actividades son un primer paso en un proceso más grande que conduzca lentamente a la inclusión de importantes asuntos como la ciudadanía digital y la seguridad cibernética como parte de un despliegue y uso de nuevas tecnologías en las escuelas de los países en desarrollo. O si la creencia que los asuntos de seguridad digital infantil son realmente problemas técnicos que se resuelven mejor con soluciones técnicas, como por ejemplo, software de filtración que bloqueen el acceso a cierto tipo de sitios web, continúa dominando las discusiones en esta materia en todo el mundo. Hay el más temprano y más temprano. Hace 10 o 15 años, cuando se tomaron las primeras decisiones para introducir muchos computadores en las escuelas en varios países en desarrollo, a menudo se consideró obvio comenzar primero con los estudiantes a nivel secundario. Obvio, en muchos casos porque se creyó que los alumnos mayores serían menos propensos a romperlos o a dañarlos, que su uso debería seguir siendo de relevancia para ese tipo de estudiante. O tal vez porque había menos escuelas secundarias o porque estas escuelas tenían generalmente mejor seguridad para prevenir robo o tenían mejor acceso a energía confiable y porque era probable que los profesores de secundarias más calificados supieran o se imaginaran cómo utilizarlo. La experiencia práctica ha llevado a algunas personas a reemplazar muchas de las cosas que previamente se consideraban obvias, y ahora muchos lugares están específicamente interesados en investigar el uso de los dispositivos de TIC a nivel preescolar o en el desarrollo infantil temprano. Supongo que hay unas pocas razones que podrían explicar esto, incluyendo el hecho de que, como en otros niveles de la educación ya se han introducido los computadores en el desarrollo infantil temprano, en la siguiente frontera, las empresas están apuntando de manera más explícita a estas áreas como un sector de potencial crecimiento, tanto por el lado del hardware como por el lado del software. Necesidades especiales. Incluso muchos países donde se ha estado adoptando medidas para asegurar la educación para todos y estándares internacionales claves como aquellos estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño,
hay un camino muy largo que recorrer en muchos lugares para asegurar que los estudiantes con una variedad de necesidades educativas especiales puedan participar tan completa y productivamente como sea posible en la enseñanza formal e informal. Mientras se introducen las TIC en las escuelas en número cada vez mayores, algunos países están intentando utilizarla como parte de sus esfuerzos para hacer participar a los estudiantes con necesidades especiales de muchas nuevas maneras. La mayoría de tales actividades parecen estar en sus inicios, aunque en algunos casos altamente promocionadas, y a menudo están limitadas a las escuelas especializadas en áreas urbanas, pero esta tendencia está empezando a ocurrir aún con más frecuencia, incluso que hace 5 años atrás. Toda esta tecnología se va a la basura. Hace tan solo 5 años, a menudo se tuvo que luchar para conseguir que los temas de basura electrónica fueran incluidos en las discusiones y planes a gran escala para los esquemas de la tecnología, de la información y la comunicación en la educación, en las escuelas de muchos países en vía de desarrollo, por ejemplo. En el año 2012, la renuencia para analizar este asunto se ha disipado en muchos lugares y se ha reconocido cada vez más que la importancia del asunto, incluso aunque como cuestión de práctica, este reconocimiento todavía no se ha traducido en una acción real. Información abierta. En la medida en que más flujo de información son digitales y mientras más personas tienen acceso y saben utilizar los computadores y otros dispositivos, hay cada vez mayor de reconocimiento que tales datos puedan ser extraídos de nueva forma que son muy relevantes para muchos asuntos claves que enfrentan quienes toman las decisiones en temas educativos. Al mismo tiempo, hay un movimiento para asegurarse de que los datos sean abiertos y estén disponibles para el uso público en formatos estándares. Con el apoyo de la dirección escolar, especialmente en los países donde la primera ola de inversiones en gran escala en tecnologías educativas está subsidiada, vemos que algunas de las inversiones rentables que el sistema educativo puede hacer están relacionadas con el entrenamiento para directores y rectores de las escuelas. Si su escuela ha gastado decenas o centenares de millones de dólares en poner computadores en las escuelas, capacitar a los profesores y digitalizar el contenido, que gaste una íntima parte de tal cantidad para hacer promoción comunitaria a los líderes escolares para ayudar a quitar muchas barreras para la realización productiva de las ventajas potenciales de tal inversiones. Donde se percibe que un rector no apoya las aplicaciones de nuevas tecnologías en una escuela, a menudo están tendiendo a no utilizarla de modo productivo de muchas maneras por muchos profesores. Y ya para terminar, amigos míos, he dejado deliberadamente en blanco el número 10, con un reconocimiento de que hay muchas más cosas ocurriendo allá afuera relacionadas con el uso de las tecnologías en la educación en los países en desarrollo, que quizás pasan inadvertidas para todos nosotros. Por favor, tómate la libertad de agregar tu propio número 10 a continuación. Déjanos en la cajita de los comentarios qué piensas tú acerca de estas tendencias, cuál es tu tendencia preferida y cuál de las nuevas tendencias que estamos viendo hoy en día no hemos agregado en esta lista. Así que si el vídeo te gustó, como siempre voy a pedirte que me lo dejes saber con un buen like, que te suscribas a mi canal, que aprietes la campanita y por supuesto comparte. Y dicho esto, amigos míos, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.